Gracias, Iskra. Gracias a cada una de ustedes que estuvieron antes. Y de verdad que vamos a tocar un tema que debemos de manejarlo y debemos de saber. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que cuando venimos a los pies del Señor, sabemos que nosotros venimos de un reino donde habitábamos antes y nos deleitábamos en ese reino, les cuento, ¿verdad? Y muchas veces fuimos parte de ser, ¿verdad?, títeres o manejados por ese reino. Entonces, para empezar con el tema, se llama ataques espiritual o qué es un contraataque espiritual. Y vamos a estudiar al final lo que es el espíritu de venganza, cómo se mueve en este contraataque. Nosotros sabemos que cuando venimos al reino de papá, nosotros nos convertimos en soldados y lo voy a explicar con la palabra porque la palabra es la que te va a llevar a la verdad y es la que te va a guiar para que usted siempre sepa que ella es la que habla. Entonces dice, ¿qué es un ataque espiritual? Es una influencia negativa. Mira, influencia negativa espiritual dice maligna, que busca afectar la vida de una persona. Dice, increíble. Dice, y afecta, mira qué cosa, afecta emocionalmente y mentalmente. Estas dos funciones hace él. Emocionalmente, ¿por qué? Porque sabemos que si las emociones de nosotros, ¿verdad? O el corazón se tambalea, sabemos que entonces puede tocar los pensamientos. Entonces, cuando viene un ataque o un contraataque del enemigo, ¿cuándo es que viene? Cuando tú decides hacer la voluntad de Dios. Es increíble, pero es cuando tú dices, yo quiero ir, yo quiero hacer, yo me quiero levantar, yo quiero establecer, yo quiero invocar el nombre de Jehová en mi casa, yo quiero levantarme como esa guerrera, yo quiero ser esa mujer que rompe con todas las maldiciones que mis familias, ¿verdad? Han estado pasando, porque nosotros hoy que venimos al reino de Dios, nosotros vamos viendo que hay cosas que no son normales en nuestras generaciones, que nosotros sabemos que están esclavos, están encarcelados o están en prisiones de oscuridad y que nosotros somos las encargadas de hacerles saber, ¿verdad? A través de la oración, de pelear esta descendencia para que estas almas vengan a la libertad de Cristo Jesús. Luego dice, debemos entender que somos soldados de Cristo, que es lo que yo le digo, pero un soldado también, ¿sabe? Lo galardonan. ¿Y qué hace un soldado cuando lo van galardonando? Lo van subiendo de rango. Y aquí es cuando yo quiero que usted sepa que no solamente usted va a ser un soldado, va a ir subiendo de rango según usted se deje usar. Entonces va a llegar un momento que usted ya va a ser, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo como sargento, coronel, usted ya va a ir escalando posiciones. Así es esto en el mundo espiritual. Y según usted vaya entrando, algo de lo que decía la sierva mientras ministraba, aquí hay líderes, aquí hay, y es cierto, hay llamados en nosotros, ya hay una formación y ya nosotros entendemos para qué somos llamadas. Entonces dice segunda de Timoteo 2, 3, 4, para que usted vaya viendo la palabra del Señor, que habla el Señor sobre nosotros. ¿Qué dice el Señor? ¿A qué nos convoca a este reino espiritual en el cual nosotros pertenecemos hoy? Y dice así, el 2, 3, tú pues sufre, que dice, penalidades como buen soldado de Cristo. Acá dice que nosotros vamos a sufrir, que el hecho de que nosotros estemos en las manos del Señor resguardadas, protegidas, no quiere decir que no van a haber acechanza, no van a haber tribulaciones, no van a haber circunstancias que van a venir a nosotros, sino que dice, como buen soldado de Cristo, ¿sabes qué? Sufre dice acá, las penalidades, súfrelas. Aquí dice, el Señor manda a decir esto. Y me llama la atención, ¿verdad? Porque aquí se le estaba animando a Timoteo a que perseverara en el ministerio que él tenía, a pesar de las dificultades, dice, de mantenerlo, mire, de mantenerlo enfocado en su llamado como siervo de Cristo. Porque el enemigo siempre va a venir a querer amedrentar, asustar, a producir miedo para que nosotros no, es que ya no quiero ayunar porque cada vez que ayuno
viene una circunstancia, pues le cuento, esa circunstancia va a venir, ayune o no ayune. El problema es que usted, como a veces no quiere pagar, no quiere sufrir esa penalidad, ¿qué pasa? Que el enemigo cobra territorio generacional. Y yo creo que todas las que están oyendo esta enseñanza están comprometidas con sus generaciones a hacer usted la saeta que rompa en este tiempo. Así que dice, ¿por qué debemos comprender esto? ¿Por qué debemos comprender esto? Vamos a irlos a Colosenses 1:13. Porque muchas veces nosotros pensamos, ¿verdad? Y será cierto. Y cuando estamos nosotros pequeños, muchas veces vimos series animadas de pichinguitos, dibujitos animados, donde mirábamos que los buenos y los malos peleaban y que los buenos vencían y que verdad había una persecución entre el bueno y el malo le hacía acechanza al bueno y el bueno vencía y así sucesivamente y a veces el bueno a veces no vencía, pero ¿cómo es posible que si nosotros miramos cosas en una película, en un dibujo animado, en una serie, que hay el bien y el mal, ¿cómo es posible que la iglesia en este momento esté durmiendo? ¿Cómo es posible que la iglesia crea que no hay un reino opuesto al nuestro que nos hace guerra? Y esa guerra es de día, tarde y noche. Aquí no se puede descansar, aquí no se puede dar, ¿verdad? El irme 5 días de vacaciones a una playa y que los cocos me lo sirvan alrededor. No, aquí esto es serio. O nos ponemos delicados en el asunto o atendemos nuestro llamado o van a, como dice, va a entrar el enemigo, hermana, y nos va a llevar todo lo que tenga que llevarse. Eh, no sé, voy a revisar a alguien que quería que entrara. Creo que sí entró. Gracias al Señor. Ok, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de las, dice, mire qué cosa, el cual nos ha librado de las potestades de la tiniebla. Este es el reino donde nosotros estábamos habitando antes, porque todo aquel que estaba fuera de Cristo estaba en tinieblas, se lo dejo saber. Estaba en el reino, en verdad, operativo contrario, estaba como el equipo de fútbol, el otro, ¿verdad? Y dice acá, y nos ha traído, mire qué lindo, es que a mí me encanta cuando Dios me muestra a través de su palabra esa misericordia. Y dice que nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Y este es el reino de la luz, donde habita el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, usted ha salido de allá, del reino de las tinieblas y hoy está acá. Entonces, usted no puede seguir imaginando que usted no tiene una lucha, que usted no tiene una batalla, que usted no ha nacido para algo. Alguien me preguntaba a mí y me decía, hermana, ¿cree usted? Dentro de mí meditaba y dije yo, ¿será posible esto? Pero no, la Biblia me dice que todos. ¿Y cree usted que todos somos intercesores? Le dije, deberíamos de ser todos, porque la Biblia dice que todos tenemos que orar. Entonces, al orar tú, vas entrando a la conexión divina de estar conectada con Jesús. Y el Padre, que sabe, ¿verdad?, para qué te ha llamado, te va a dar las habilidades del Espíritu Santo. Entonces, imagínense que vayamos por un hospital y diga a alguien, quiero que ore por mi niño, está muy mal y la persona está agobiada, ¿verdad? Y usted diga, es que yo no puedo orar, no puedo interceder. Entonces, ¿qué clase de ministerio podríamos nosotros decir que habita en nosotros? ¿Qué clase de reino representaríamos nosotros como un reino débil? Si en el reino del Señor dice la palabra, ¿verdad? Que aún los demonios dicen, creen, oiga bien, creen y tiemblan. O sea que el nombre de Jesucristo tiene poder a través de la cruz del Calvario. Entonces, estamos convencidos de lo que hemos leído. Hoy habitamos en un reino de luz y somos soldados de Cristo. Y vamos a sufrir penalidades, ahí lo dice. No dice que vamos a pasar todo el tiempo, dice que debemos de sacudirnos y que vamos a tener situaciones, circunstancias, adversidades. ¿Ok? ¿Cómo dice? Me encanta a mí como yo fui viendo esto. Dice, ¿cómo viene este tipo de ataques? Mire qué cosa. Cuando el enemigo se empeña a que una persona se paralice en el ministerio, en el llamado, en la utilidad que tú tienes, en los dones que Dios te ha puesto, entonces ataca tu finanza, tu salud, tu familia y aún con las personas que tú te relacionas.
se levantan en contra. ¿Para qué? Para que tu llamado sea, como digas tú, wow, pero ¿por qué me estoy yendo mal si yo ayer fui y lloré por Juliana de tal? Si yo oré por Juanita, o oré por, ¿verdad? Por Juanito y así, pero ¿por qué? Entonces, este espíritu opera, este espíritu que vamos a hablar, opera bien fuertemente. Dice, cuando viene este ataque que funciona, que es el espíritu de venganza, dice que este espíritu lo que viene a hacer es a provocar, dice, problemas, ojo, conflictos alrededor de tu vida, buscando, dice, retribuir un castigo por un agravio que él está dispuesto a, mire, a cobrar y hacer daño. Una de las cosas que nosotros debemos de entender, que cuando usted entra a una oración por su familia, por sus generaciones, usted tiene que saber que lo que usted esté mencionando, lo que usted esté peleando, se va a querer ir a manifestar en sueños, en circunstancias, en cosas. ¿Para qué? Para que usted deje de hacer lo que está haciendo. Porque ellos se mueven así. ¿Y qué es lo que dice que es lo que quieren hacer? El espíritu de venganza, ¿qué es lo que hace? Hacer daño, produce daño. Entonces nosotros vemos que estos espíritus muchas veces cuando nosotros entramos a orar por nuestra familia, que por la salud de alguien, que por la finanza de alguien, que porque alguien, ¿verdad? También están haciendo algo negativo y uno empieza a meterse. Entonces estos espíritus vienen a contraatacar. Vienen y dicen, ¿quién vino a este lugar? Y dicen, Julana de tal, porque le cuento, su nombre es conocido. Si usted cree que usted está escondida y que a usted no la ven los demonios, está bien, pero bien equivocada. A usted la ven si ora, a usted la ven, ellos saben más su vida que yo misma y que se lo digo, que muchas de las hermanas que están acá, ellos saben porque ellos la tienen bajo vigilancia, tienen radares que saben para dónde agarra, qué es lo que hace, cuánto usted está buscando de Dios, cómo usted está buscando agradar a Dios, qué hizo usted por el reino de Dios en un día. Ellos conocen. Entonces, habla acá que ellos están dispuestos, que si tú, como me contaba uno de las siervas acá, había ido a un matrimonio que estaba, verdad, por truncarse, que tenía la necesidad de la visitación para reconciliarse en problemas. ¿Y qué cree usted que es lo que sale de ahí? Sale, hermano, el espíritu de venganza a reclamar que por qué fue ella a esos lugares. Nosotros debemos de saber, y yo hoy lo voy a mostrar con Biblia, cómo Jesucristo, cómo los apóstoles, y cómo aún el profeta, uno de los profetas Elías, y también tengo algo más extenso, si nos da el tiempo lo vamos a decir, donde ellos tuvieron conflicto con este tipo de movimientos, circunstancias y cosas que se movieron para detener el llamamiento, para detener al profeta, para detener, para poder trastocar aún los pensamientos de Jesús, cuando Jesús, ¿verdad? Estaba liberando, porque cuando usted se dedica a la liberación, a la administración, a ir a evangelizar, se van a mover cosas alrededor suyo y usted tiene que, ¿sabe cuál es el problema? Que yo estaba meditando y le pedí al Señor que me revelara. Y es que el Señor me decía, es que muchas veces me decía el Señor, hoy me lo dijo casualmente, cuando mis hijos se sienten cansados, porque a veces caemos en un reposo, pero muchas veces dice el Señor que bajábamos la guardia. Y como ellos saben que dejamos de orar, entonces ellos vinieron y planearon mientras usted descansó. Y planearon. Y entonces vienen y vienen a planeando ellos cómo hacer. Pero hay personas también que están paradas a la brecha y eso no significa que no van a venir, ¿verdad? Sino que Dios va a pelear a favor tuyo. Eso yo lo tengo claro, porque Dios no va a permitir que nada de lo que no esté escrito en los cielos suceda. Eso también lo creo, en el nombre de Jesús. Entonces, seguimos, dice, ¿cómo se dice acá? ¿Cómo se manifiesta a través de cómo se manifiesta? Y aquí veo yo que no solamente en circunstancias, sino a través de personas. ¿Y cómo se manifiesta este espíritu cuando alguien lo tiene? ¿Cómo es la función de él? Bueno, la función de él, hermanos, es en ira, en odio, mire qué cosa más fea, en odio, en resentimiento y dolor. Por eso estas cosas no deben de estar en nuestros corazones. Y si algunas de ustedes tienen una cosa de esta, hermana, ríndala, como decía ahorita la sierva, rindamos,
lo que está en el corazón que no es grato para Dios. Porque aquí yo veo que la ira es una de las cosas que puede manifestarse. Mire, ¿qué es esto? ¿Cómo así? Bueno, que puede darle la puerta de entrada a estas manifestaciones. El odio, el resentimiento, el dolor, son puertas que pueden dar autorización a estos espíritus que entren. ¿Qué función hace? Dice que viene, esto viene, dice, para afectar, mire lo que le decía atrás, emocionalmente y mentalmente, distorsionando. ¿Y qué es lo que ellos quieren afectar? Tu fe. Y transformando la fe en incredulidad, diciendo, pero ¿por qué? Y empiezas tú a pensar de por qué, por qué te está pasando eso. Y entonces lo que debía de ser poderoso en ti, de confesión, de manifestación, de dar testimonio, vienes y te estancas porque te enredaron en una incredulidad y empiezas a pensar, ¿será que Dios no me escucha? ¿Será que Dios no le agrado? Pero si acabo de hacer la voluntad de Dios, pero ¿por qué estoy pasando esto? Entonces debemos de tener un cuidado grande en que la fe en ese momento no nos falle, no se debilite y que esa fe no mengue, porque dice que la función de ellos a través de afectar nuestras emociones y nuestra mente es traer la incredulidad al corazón. Y vamos a ir más abajo. Debemos de saber, dice que los apóstoles tuvieron luchas para no, mire qué cosa, para que no fueran a impartir la palabra, ojo, para que no fueran, oiga bien, o sea, que ellos planeaban, ellos decían, vamos a ir, no sé si a usted le ha pasado, y usted dice, voy a ir a visitar a estos esposos, a estos muchachos, voy a ir a visitar a esta sierva, a este siervo, y resulta que cuando usted saca el carro no le prende. Resulta que el carro se le punchó. Resulta que, y se le presentan un montón de cosas y usted dice, pero qué raro si todo estaba bien. Sí, pero hay un reino que se está moviendo en contra de la obra de Dios. Entonces, nosotros vemos, ¿verdad? Dice Primera de Tesalonicenses 2:18 y leamos con entendimiento lo que dice allí, porque cuando yo leí esto dije yo, wow, nosotros no debemos de seguir creyendo o pensando que estamos por casualidad en nuestra familia. Usted es bienaventurada y es bienaventurada que haya despertado de la comunidad. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de entender que nosotros somos llamadas para este tiempo para marcar la diferencia. Usted y yo no somos una casualidad, ni somos un evento por así que de chiripón llegó a la iglesia, es que yo llegué y no sé para qué, pero a mí me gusta, ¿no? Pero es que no es que te tiene que gustar, es que tienes que someterte a ese reino, tienes que hacer lo que la palabra dice, tienes que vencer por amor, porque si tú dices que amas, tú tienes que amar primero la oración por tu familia. Ese es lo primordial. Me encantó ver cómo oraban por la familia y cómo declararon por la familia, porque yo pienso que para este tiempo estamos colocados por nuestras casas, nuestras familias. Este es el tiempo de que los verdaderos centinelas nos paremos y nos pongamos a la brecha a interceder en los lugares correctos por la descendencia nuestra. Entonces dice aquí, 1 Tesalonicenses 2:18. Por lo cual, mire cómo está declarando el apóstol, de aquí lo habla, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, mire, a la verdad una y otra vez, no solamente una, no fue que una vez lo planearon, dice una, dos, tres, cuatro, dice aquí una y otra vez, aquí lo está diciendo él, pero Satanás lo impidió. Mire, mire qué tremendo como la palabra nos hace saber que los apóstoles, y usted sabe que Pablo no era cualquier verdad varón, no, él tuvo un encuentro de poder con Jesús y sus ojos fueron tocados por la presencia de Jesús y tuvo un encuentro que cambió su vida. Y dice que él tuvo, mire qué cosa, lo dice acá, no lo digo yo, lo dice la palabra, esa palabra que usted lee, que la nutre día, tarde, noche, cuando usted decide ir a intimidar con Dios, dice que una y otra vez
y Satanás le impidió el ir a ese lugar, que ellos querían ir, y él les impidió el enemigo. ¿Y a quiénes quería ir a visitar Pablo? Dice acá que a los tesalonicenses, pero dice que el enemigo se oponía a que la palabra fuera impartida a ese lugar. Mire qué tremendo. Yo no sé usted cuántas veces dice, voy a ir a Endejulana de tal, y ese día le pegó un dolor de cabeza, le pegó una diarrea, ¿verdad? Algo en el estómago, se desconvencionó, se puso mal, pero usted no sabe qué es lo que está trabajando un espíritu de enfermedad, porque este espíritu no trabaja solo, si lo acabamos de mencionar ahorita. Él produce en la vida, ¿verdad? Trayendo accidentes, enfermedades, problemas financieros, problemas con tu cónyuge en la casa, se te levanta de repente y luego con personas alrededor de tu casa que tú no sabes por qué está enojada, dice uno. Y es que ahí está el espíritu gestionando para que tu fe se debilite y para que tú, la circunstancia te haga oponer a ir a hacer lo que Pablo aquí quería hacer, era darle una palabra, ¿verdad? A este pueblo que lo estaba esperando, y él no pudo porque Satanás estaba metido en el asunto. Vamos a seguir en el nombre de Jesús. La palabra es tan linda, ¿verdad? Porque yo digo, Dios nos habla tantas cosas y muchas veces nosotros ignoramos la palabra, lo que dice. Y veo algo acá tan hermoso, porque también sabemos que así como los apóstoles se le oponía al enemigo, también Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo los llevaba, y me encanta aquí, ¿verdad? Por eso puse la referencia de Pablo, como él hablaba, y también ponemos al Espíritu Santo. Dice Hechos 16, 6, 6, sí, 6, 7. Dice, y otra, mire que, y dice, y atravesando, dice, Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, dice, intentaron ir, intentaron ir. Y mire qué cosa, pero el Espíritu dice, no se lo permitía. Pero aquí vemos que el Espíritu Santo estaba guiándolos a ellos, ¿verdad? En esta ocasión, de que no fuesen a ese lugar. Pero allá vemos lo contrario. El mismo Pablo tuvo discernimiento, y el mismo Pablo sabía que en aquel momento lo que estaba operando era Satanás. Él lo declara ahí. Satanás, no era el Espíritu Santo como lo estaba acá, que ahí se fue prohibido que ellos fueran a dar la palabra. Pero acá fue el enemigo, mire, operando contra Pablo para que los tesalonicenses no recibieran esa palabra, una palabra revelada. Yo no sé usted cuántas veces le dicen, hermano, mire, vamos a un retiro, y usted está aquí, hermano, con aquella gran necesidad de oír una palabra que le sustenta, que la levante, y de repente usted dice, wow, no sé, pero tengo este problema, el taxi que le iba a recoger no llegó, tuvo una circunstancia. ¿Y por qué? Porque hay algo que está operando para que tú, la palabra que tú quieres escuchar o la visitación que tú quieres de parte de Dios, no la recibas. Entonces yo veo, hermano, yo veo, si los apóstoles, oiga bien, y si tuvieron este tipo de lucha, y Jesucristo también lo tiene. Jesucristo lo tiene. A mí me impresionó ver cómo a Jesucristo se le manifiesta algo tan fuerte, digo yo, Dios mío, y cómo Jesucristo, ahí ayer mientras estudiaba y meditaba, me di cuenta yo que qué peligroso es la blasfemia del Espíritu Santo. Le dije yo al Señor, wow, no me había fijado en esta porción, porque cada vez que leemos la Biblia, Dios nos abre el entendimiento de la palabra. Y veo de verdad el caso que todos los conocemos, la mayoría de las personas, porque lo hemos visto en películas, lo hemos visto en muchas cosas que lógicamente, cuando abrimos alguna página, ¿verdad? De internet, nosotros encontramos lo que habla en Primera de Reyes 19. A mí me encanta ver, ¿verdad? Voy a dar un pequeño resumen. Me encanta ver cómo Elías atrás acababa de enfrentarse verdad, en una guerra con los sacerdotes baales, y cómo él estaba, la condición de él, un hombre de Dios empoderado, que así es la palabra, empoderado totalmente con señales de Dios. Y veo que
él, después de que terminan los dos altares, ¿verdad? Se manifiesta el fuego de Dios y cae el fuego de Dios sobre el altar de Dios, el cual Elías había preparado. Veo que después él declara, ¿y qué es lo que él declara? Que tenían que matar todos los sacerdotes baales. Y él los mata, de hecho, los matan. Pero me impresionó que cuando la esposa, ¿verdad?, de Acá, Jezabel, se dio cuenta, dice que le envió un mensajero. Yo me quedaba meditando de un mensajero, pero este mensajero era del enemigo, dije yo, porque dice que este mensajero llevaba una palabra y una declaratoria bien fuerte. Y dice acá el 19:1, vamos a leer un poquito para que usted entienda lo que yo le estoy dando a entender. Dice, acá dio a Jezabel, yo le decía al Señor, qué terrible era acá. Acá era como muy, para que usted entienda, muy informativo de la lengua, ¿verdad? Y dice que acá dio a Jezabel, dice, le contó todo para que usted entienda. Lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas baales. El 2, entonces envió mensajero, dice acá Jezabel a Elías, diciendo, así me hagan los dioses. Oiga bien, los dioses, o sea, los dioses que ella adoraba, no nuestro Dios. Y aún dice, mire, es que, y aún dice, añadan, si mañana a esta hora yo no te he puesto, dice, ay Dios mío, no te he puesto tu persona, dice, como la de una de ellos. Y él se fue, dice, por el desierto un día de camino y vino, perdón, y se sentó, dice, debajo de un hebreo. Mire, hermano, a mí me llama la atención de enebro y descansó. Pero ¿qué dice acá? Dice que después de que él oye el mensaje, la sentencia que esta mujer le hace, le tocaron totalmente sus sentimientos y su mente. Porque yo decía, ¿por qué si Eliseo en un momento atrás había estado, hermana, con una manifestación de gloria del Espíritu Santo? ¿Por qué después él tenía miedo a una persona que no adoraba, que no era testimonio de Dios y que era verdad, era una persona desagradable? Pero llegó un momento que esa palabra que ella declaró a él como dicen, le infundió miedo. Y dice que este hombre cayó en depresión, imagínense, tuvo un tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que le tocó a Elías? Le tocaron sus pensamientos, le tocaron su mente, hermana, para que usted entienda, le tocaron las emociones del corazón. Es tal que él dijo, yo voy a morir, o sea, porque él lo creyó. Entonces vemos que el espíritu de venganza opera en detener la obra de Dios. ¿Y quién era Elías? Usted sabe, un hombre, hermano, que solo abría la boca y el Señor le escuchaba porque que así era el llamamiento de él. Pero ¿qué fue lo que le ministraron a Elías? Miedo. ¿Qué más le ministraron? Ansiedad, temor. Y aún él dijo que estaba solo. O sea, él pensó que ni el Señor estaba con él. Imagínese qué tremendo, como después de estar en un momento de poder, después el espíritu de venganza viene sobre él y lo amedrenta, lo hace caer en depresión y luego le hace saber que va a morir. Si él sabía que el dueño de su vida era Dios, pero ¿qué pasó acá? La mente, las emociones fueron tocadas. Esa es mi conclusión, lo que yo pienso. Y vamos a seguir, ¿verdad? Lo que dice acá en Mateo 12:24. Quiero que leamos porque, sí, 12:22 al 24. Porque yo veo a Jesús haciendo una liberación. Ustedes que se dedican a lo que es la liberación. Entonces fue traído a él un endemoniado.
Dice, ¿cuál era la condición de ellos? ¿Cuáles eran estos espíritus que estaban operando? Dice, ciego y mudo. Acá lo dice. Y le sanó de tal manera, dice, que el ciego y mudo veía y hablaba. Oiga bien, inmediatamente, aquí no hubo tanto escenario. Aquí solo Jesús lo llevaron de él y él vino y rapidito. Pero cuando él hace esta liberación, se movió algo fuerte ahí, ¿verdad? Se mueve algo fuerte, porque el enemigo, cuando tú haces la voluntad de Dios, siempre va a ir a ver cómo te acusa. Y tú tienes que saber todo esto, porque nosotros somos personas que nos estamos preparando. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Dice el 23. Y toda la gente estaba como atónica, estaba asombrada y decía, ¿será que mire qué cosa, es aquel el hijo de David? Esa era la pregunta que se hacían ellos. ¿Será que porque ellos esperaban ver al Mesías? Y el 24 dice aquí, y lo relata más clarito, mas los fariseos al oírlo decían, miren los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Eran personas que no creían en el Señor, pregunto yo, eran personas alejadas de completamente de lo que era creer en Dios. No, eran personas que creían en Dios. Entonces nosotros debemos de saber que aún dentro de los ministerios se van a mover personas, que cuando tú estás haciendo la obra de Dios, no les agrada que tú hagas la obra de Dios. Tú tienes que saber eso, que el mundo está así, la iglesia están así en este momento. Entonces, si a ti te dicen, verdad, algo que, ay, hermano, usted solo en eso pasa, o algo así, hermano, usted no se desanime porque usted está agradando a Dios. Mire lo que le pasa a Jesús, nuestro Señor, imagínese, el Salvador de nuestra alma. Dice acá el 23, dice que a mí me encanta porque dice que todos quedaron atónicos, o sea, algo que, wow, que pasó. Y me imagino, el atónico es algo asombroso, ¿verdad? Poderoso. Y decían, será este, ¿verdad? Y ahí vamos viendo los fariseos y al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y a mí me llama la atención, digo yo, si el Señor Jesucristo tuvo este tipo de lucha espiritual, ¿qué puede esperar usted? Pregunto, ¿qué puede esperar usted? Porque si Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, nos enseña y nos dejó escrita la palabra para que nosotros entendamos que cuando nosotros estamos haciendo lo bueno, nosotros queremos hacer, ¿verdad? Como yo sé que aquí entre vosotras, entre ustedes, hay personas que son usadas en liberación. Y yo sé que algunas anhelan dones y anhelan ser utilizadas para como ese vaso, ¿verdad? De honra que el Señor habla en la palabra. Pero debe de saber que van a haber cosas que se van a mover también y que eso usted no la desanime. Y que siendo Jesucristo, el Hijo de Dios, le dijeron que él lo echaba y nosotros sabemos que la palabra más abajo, ¿verdad? Jesús pues lo viene llamando y les dice que una casa no se podía dividir y cómo Satanás puede echar afuera a Satanás, ¿verdad? Lo reprendió, pero me impacta como más abajo, ojo, él le dice que tengan cuidado con la blasfemia con el Espíritu Santo. Cuando yo leí eso me sorprendí, porque cuando nosotros miramos un tipo de liberaciones o cosas, nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el que está operando es el Espíritu Santo. No es ni la persona nosotros mismos, sino el Espíritu Santo, y Jesús los está reprendiendo a ellos. Que tengan cuidado con la blasfemia, porque no era con ellos el pleito, era con el poder que él caminaba. Y aquí, ¿verdad? Vemos un juicio que Jesucristo prácticamente les da a entender a ellos que si seguían en eso tenían que tener cuidado porque había una condenación eterna para ellos. Entonces usted lo puede leer más allá, por el tiempo no lo puedo predicar todo, pero sí le quiero dejar a saber esa parte. Entonces, nosotros debemos de saber que siempre van a haber, cuando nosotros queremos trabajar, van a haber celos ministeriales, se va a mover esto, pero que eso usted no la desanime, porque los fariseos ni hacían y que cuando hacían juzgaban. Imagínense, son como aquellos que nunca están en nada, pero cuando usted empieza a meterse, ellos se meten, ellos se meten en el asunto, pero ellos nunca están cuando tienen que estar. Entonces, porque, ¿verdad? Ellos les molestaba lo que Jesucristo hacía, pero les molestaba lógicamente porque ellos, ¿verdad? Había celo, prácticamente pienso yo que había un celo ministerial. Y por eso nosotros tenemos que pasar también por eso.
Y tenemos que estar listos para ser maduros, para que cuando venga una circunstancia de esas, no ponernos al mismo nivel de ellos, sino nosotros mismos, hermanos, saber que Dios es el que nosotros trabajamos para Dios y que el Espíritu Santo no necesita que nosotros le ayudemos, Él mismo está en nosotros y él puede defendernos de todas estas cosas. Y vamos a ir, ¿verdad? ¿Qué causas hay? Dice, cuando el espíritu de venganza, dice, toma una persona. Ojo, cuando ya está, usted ya sabe, ¿verdad? Dijimos ira, odio, resentimiento y dolor. Mire qué cosa, estas son las puertas. Pero yo leía ayer, yo decía, uy, qué terrible. Porque había una enseñanza que el Señor me ha puesto que yo la estudie y lo que es verdad el espíritu de Caín. Ojo, el espíritu de Caín se está moviendo en los últimos tiempos. El hermano que quiere matar al hermano. Ay, ay, ay. Ese espíritu se está moviendo. Y ahora no te van a, ¿verdad? No te van a seguir con una pistola, ¿no? Hoy te matan con ensuciar, con hablar mal de ti, con levantarte un falso, una calumnia, una difamación. Así matan el hermano ahora. Con hacerte sentir que tú no eres bueno y que tú estás bajo juicio y que tú no eres buena gente y que nunca vas a salir de lo que eres. Eso es matar al hermano. Entonces yo estudiaba la palabra y yo quiero que esto lo leamos con entendimiento. Y le decía al Señor, yo tengo que explicarle esto al pueblo. Y vamos a irnos a Génesis 4, del 3, creo que me llega hasta el 5, si no me equivoco. Ok, sí, Génesis 4, del 3 al 5. Ahí me llamó la atención algo que yo estudié acá, porque ¿quién no se sabe la historia de Caín y Abel? ¿Quién no se la sabe? Todo. Pero cuando yo leí ayer que estaba, ¿verdad?, meditando, decía el Señor, háblame, Señor, porque yo quiero que, y si estamos en estas enseñanzas, podamos crecer y podamos ser de bendición a otros, no solo nosotros quedarnos con lo que recibimos, hermana, porque de esto no se trata, usted tiene que dar fruto, tiene que hablarle a, a la que tenga la par, como yo le digo a toda, la que le llegue a visitar una tacita de café y usted dígale, mira, quiero hablarte de esto, fíjate que yo no lo sabía, y cuando lo estudié, y usted no sabe cómo usted puede tocar a la que está a la par suya, usted no sabe el instrumento que usted puede ser para esa persona, una palabra que tal vez ella ni sabe usted que ella la necesita, porque a veces las personas no nos cuentan las cosas que están pasando, pero el Señor todo lo sabe y a veces Dios necesita que estas personas que somos nosotros seamos usadas por Él. Así de sencillo. Entonces vamos a entrar con el, ¿verdad? Ahí dice el título, Caín y Abel. Así lo dice, así estamos ahí. Ok, dice el 4:3. Y aconteció que andando el tiempo que Caín, ojo, quiero que leamos bien esto y discernamos, porque ayer que yo leía esto, le Señor, casi 20 años leyendo el versículo este, lo he leído y nunca lo había entendido como ahora, porque es que yo digo yo, es que cada día que tú lees la palabra, Señor, espérate que ya pasaste para acá con el carrito, pero hoy te voy a parar, párate ahí. Y yo me paré. Y dice acá, y aconteció que andando el tiempo, mire, el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ojo, vamos a poner una ofrenda a Jehová. Dice el 4, ahora va Abel. Y Abel trajo también de los, ¿qué dice acá? De los primogénitos de sus ovejas. Aquí está la diferencia. El otro trajo lo que tenía, ¿sí me entiende? No escogió lo mejor. Usted tiene que ver estas dos, esta versión y tiene que separar. ¿Y qué fue lo que yo encontré acá? Que Abel se esmeró. ¿Sabe por qué se esmeró? Porque él colocó, pensó, como dicen, ideó, tuvo tiempo y dijo, esa cría que nació, yo la voy a engordar, la voy a crecer, le voy a dar los mejores pastos, la voy a nutrir y la voy a dar a mi padre. Mire, pero aquel no, aquel tomó de los sacos que ya tenía ya de arroz, de frijoles, para que usted me entienda, y dijo, ay, con esto es suficiente, no preparó lo mejor, no se meró para que el frijol le creciera más grande, para que los granos, no, dice que Abel trajo lo primero, mire, man, poner a Dios en lo primero. Te llaman religiosa, fanática. ¿Por qué? Porque ¿por qué es tan rara? Dice la gente. Porque tú estás dándole lo mejor, porque tú le das el primer lugar al Señor. Entonces, Abel
produjo en el hermano algo muy fuerte y lo vamos a leer en el 5. Hoy usted va a entender con el entendimiento del Espíritu. Dice el 4, lo voy a terminar de leer. De sus ovejas, dice de las más gordas de ella, y miró Jehová que dice con agrado a Abel. ¿Y qué dice? No solo Abel, dice Abel y su ofrenda. Mire, y su ofrenda. Y a mí me llamaba la atención porque dice que cuando habla de Caín, no menciona así, hermano. Si usted ve, no yo digo, Dios mío, qué cosa. Y dice el 5, dice aquí el 5, pero no miró con agrado a Caín. Mire, ¿y qué dice acá? Ni la ofrenda suya. Acá lo dice. ¿Por qué? Porque hay, como le digo, el corazón, hermano, cuando se dispone, cuando nosotros disponemos algo, no demos, dice, aún dice la palabra que cuando vamos a dar los diezmos y la ofrenda, dice que no demos ni por necesidad, ni por tristeza, ni porque estoy esperando que Dios me los multiplique al 100 por 1. No, no es así, esto no funciona así. Si tú vas a dar algo, dalo por agradecimiento, dalo porque te nace, dalo porque reconoces que el Señor es soberano, pero esto molestó a Caín. Y mire lo que dice el 5, vamos a ir más abajo. Y acá me impresiona, tiene el punto, ¿verdad? Y dice, y se ensanchó Caín en gran manera y decayó su semblante. Cuando yo leí esto, le digo al Señor, suficiente, Padre, ya entendí. Cuando yo me fui a buscar qué era, ¿verdad? Esa palabra que yo dije, Dios mío, qué feo esa palabra, que dice ensayó. Mire, man, cuando dice aquí, ensañó. Yo le digo al Señor, ¿cómo es eso? Esta palabra. Y el Espíritu Santo, pégale un brequecito al pedal del carro. Y me paré, ¡pic! Pues paré. Aquí hay algo que yo no lo había notado. ¿Y sabe qué significa esta palabra? Deleitarse en causar mayor daño posible a alguien. Eso fue lo que pasó con Caín. O sea que a Caín, cuando vio que en la ofrenda de Abel y la ofrenda que él había entregado era agradable y la de él fue desagradable, dice que entonces se ensañó. ¿Con quién? ¿Se enojó con Dios? No, con el hermano. Y dijo, a este lo voy a quitar del camino. ¿Y sabe qué dice más abajo la palabra? Porque la leí, lógicamente. Dice que lo llevó al campo. Allá el hermano lo llevó engañado. Y cuando lo llevó al campo, allá lo mató. Y de ahí salió el Señor al encuentro y le dijo, Caín, ¿has visto a Abel para que usted entienda? Y él le dijo, acaso yo soy el guardaespaldas de él, va. A veces la boca nosotros los delata, porque yo decía, ¿por qué tendría que andar guardando Caín a ver si no había nadie más ahí? Pues, pero ella sabía que le había hecho un daño. Lo que pasa es que no lo estaba confesando. Entonces, esta palabra que aparece ahí en el 5, que dice ahí, ¿verdad? Que dice ensañó. Eso significa, hermano. Esa palabra dice que es terrible. Es deleitarse en causar el mayor daño posible a alguien o a algo. Eso es todo lo que decía. Entonces él ya maquinó. Él dijo, a este lo quito del camino porque no me gusta cómo, ¿verdad? Cómo él me quitó el agrado de Dios. ¿Por qué? Pero no tiene culpa el Señor. Como le digo, nosotros decidimos que darle al Padre. Si de nuestra adoración sale una adoración genuina, nosotros sabemos si tenemos el tiempo para leer la palabra. Hoy que nos encontramos en este ayuno, ¿verdad? De reunión nosotros estamos dispuestos a estar acá voluntariamente. Acá nadie se ha traído forzada. Usted viene, se alimenta, tiene comunión con nosotros, usted se llena y usted se queda en su casa después. Nosotros solo estamos aquí para poder esperar que nuestro Señor venga a traernos el día que Él quiera. Nosotros estamos tranquilos en el nombre de Jesús. Entonces, acá la palabra, ¿verdad? Se levantó en el corazón de Caín la venganza de hacerle daño a su hermano, y esto es el espíritu de venganza, solo por ser agradable delante del Señor. Entonces, así se está moviendo en estos tiempos. Cuando tú estás haciendo algo bueno para el Señor, empiezan a decir fanática, es que no tiene nada que hacer en la casa usted, de mucho paz en la iglesia, y se levantan los comentarios. Y muchas veces esos comentarios, hermano, afectan, porque uno tiene emociones, tiene corazón, y uno dice, pero ¿por qué me juzgan si yo me siento bien?
Porque qué rico acostarse uno, hermano, haciendo la voluntad de Dios. Acostarse muchas veces, yo le decía al Señor, yo muchas veces me acuesto cansada, pero feliz. Y que qué rico dormir así, ¿no? Cansada, que yo, ay, cómo me duele el pie, Señor, cómo me duele el pie. Y de repente ya dejé de decir que me dolía el pie y me dormí en paz y en bendición. Y le manejé el siguiente día como que nada. Porque es que así es el Dios que nosotros glorificamos. Muchas veces las personas que salimos a dar la palabra, ¿verdad? A visitar a alguien, nosotros sabemos que es cansado, hermano, nos levantamos, hay personas que aligeran el aseo, las cosas de la casa para poder ir a ese lugar, a visitar a esas personas, y usted va como un ángel, hermana, de luz, que lleva una palabra del reino de Dios, usted es un instrumento de Dios desde que usted se decide trabajar para el Señor. Y luego quiero que vayamos, para ir terminando, en el nombre de Jesús, al libro de Hechos 13:4. Vamos a ver algo tan impresionante, porque estamos viendo cómo es el mover del espíritu de venganza dentro del llamamiento, ¿verdad? Cuando tú quieres ir a una visitación, de ahí dijimos Jesucristo ejecutando el ministerio de liberación, y ahí vemos, ¿verdad? Al profeta, después de estar empoderado, cómo vinieron los ataques de la mente y del corazón y cómo lo vinieron haciendo, ¿verdad? Hacer sentir por una persona que se levantó en contra, ¿verdad? De él. Y luego vemos, ¿verdad? El llamado de Caín con Abel, como el, el que tú seas diferente o que tu corazón quiera amar apasionadamente le molesta a muchos. ¿Ok? Vamos. Dice Hechos 13:4, en el nombre de Jesús. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron, dice, a Celesucia, sí, así dice. Y de allí, dice, navegaron a Chipre. Dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. También dice a Juan de ayudar, dice que también lo llaman de ayudante. Ay, aquí me impresiona a mí. Dice acá, y habiendo atravesado, perdón, toda la isla hasta, hasta Pafos, perdón, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que andaba con él, mire qué cosa, procónsul Sergio Pablo, varón prudente llamado, dice, a Bernabé y a Saulo, él los manda a convocar. Llamando a Bernabé y a Saulo, dice, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas. ¿Quién es Elimas? El que acabamos de leer acá arriba. Bar Jesús era el llamado. ¿Qué quiero decirle con esto? Que a nosotros se nos van a levantar este tipo de personas. Elimas, el mago, pues así se produce el nombre. Mire qué cosa, el que estábamos leyendo arriba, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que tenía, dice verdad, sí, perdón. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando con él los ojos, lo quedó viendo, ¿verdad? Como que dije, con la autoridad de Cristo, poderoso. Dijo, oh, mire cómo dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, así le dijo el apóstol a este personaje que aparece aquí en la palabra, enemigo de toda justicia, no cesará de trastocar los caminos rectos del Señor, que era este hombre, era un hombre que se oponía a que la palabra llegara a este varón que mandó a traer a Bernabé, ¿verdad? Y mandó a traer, ¿verdad?, a estas personas y a Saulo para que le impartiera la palabra, y era el que resistía, era el que estaba ahí peleando para que no pudiera oír la palabra, pero Dios tuvo que usar a estos hombres que estaban llenos de poder para ver que el poder que nosotros tenemos en el nombre de Jesucristo es mayor que el que se mueve allá. Y mire lo que sigue diciendo acá. Ahora pues, el 11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, ¡ja! Y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inminentemente cayeron, dice, mire qué cosa. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andaba alrededor buscando quien lo conduciese de la mano. Quedó ciego, para que usted entienda.
Entonces, dice acá que el varón este de importancia, para que usted entienda, viendo lo que había sucedido, dice, creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿De qué Señor habla acá? Del Señor Jesucristo. Entonces nosotros vemos que aun cuando nosotros vayamos y nos manden a invitar y podamos llegar a esos lugares, van a haber gente que van a estar haciendo resistencia. ¿Para qué? Para que la palabra no sea impartida. Por eso nosotros debemos de estar preparados y conocer y tener el discernimiento del Espíritu, porque posiblemente, ¿cómo es que este Pablo le dice a él, verdad? Y le da a entender todas estas cosas que habitaban en él, dice, el 10, se lo voy a volver a repetir, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. O sea, él le dice, tú no tienes nada que ver con nosotros, tú eres del otro equipo. Mire, enemigo de la justicia, no cesarás, dice, de trastocar los caminos rectos del Señor. O sea, nunca le declara aquí, tú no eres del reino de Dios. Tú nunca te vas a convertir a nosotros, nunca vas a ser como nosotros. ¿Por qué? Porque eso solo se lo reveló el Espíritu Santo al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo, cuando lo miró fijamente, dice que declara sobre él y dice que este hombre queda inmediatamente ciego. Pero mire, hubo lo que tenía que haber, que el hombre quería escuchar la palabra y él se maravilló y creyó en el Señor Jesucristo. Sí, sí creyó. Entonces nosotros debemos de saber que estas cosas se van a mover en el plan. Cuando nosotros vayamos, va a haber ahí gente tocada, ¿verdad? De las tinieblas, operando en contra, resistiendo para que nosotros no hagamos la voluntad de Dios. Entonces, esto era todo lo que yo les traía. En el nombre de Jesús espero que hayan entendido, comprendido. Y bueno, eso es todo en el nombre de Jesucristo. Bendiciones.